¿Qué hace ese tipo en Grindr si tiene VIH? ¿Están listos para el diván? Hoy vamos a hablar en Diván Los de un tema súper importante que son las fobias en el ambiente gay, en la comunidad LGBT y Q+. Uno de ellos es la serofobia. ¿Qué es esto? Pues es un miedo irracional o un temor a personas que portan el virus del VIH. Es decir, a tener una relación afectiva o sexual con alguien que es portador de VIH. Y digo irracional porque viene desde la ignorancia y la desinformación. De no saber, hasta el momento de hoy en 2021, hay gente que no sabe todavía cómo se transmite el VIH. Y entonces excluye, discrimina a la gente que es portadora del virus. Por ejemplo, la frase que dije antes de la cortinilla es literalmente lo que reciben las personas que declaran su estatus en Grindr, por ejemplo. Grindr es una aplicación de ligue gay. Entonces estas personas ponen en sus perfiles que son VIH positivo y han mostrado en las redes sociales los mensajes de odio que reciben, como ¿qué haces aquí, sidoso? Vete de aquí, tú no tienes derecho a estar aquí. Si ya tienes SIDA es seguramente porque fuiste un promiscuo, porque te lo mereces, porque es un castigo. Fuera de aquí. Así como lo oyen. Todavía de que una persona está siendo totalmente responsable de comunicar su estatus y ponerlo en una red social, saben el valor que se necesita para poner su estatus en Grindr, por ejemplo, para que todavía esta persona que está cuidando a los otros, que está siendo sincero, que está haciéndose responsable de su estatus, como para que todavía esta persona reciba odio, reciba mensajes de discriminación y estigma. La serofobia nació desde los años 90 en que el virus empezó a darse y a crecer. De hecho, hoy en 2021 ya son 40 años de que se dio el primer caso oficial de VIH en el mundo y todavía sigue pasando esto que es la serofobia. Estas personas, por ejemplo, salen a una cita. Tienen, repito, la responsabilidad de decirlo porque no tienen la obligación. Hay gente que lo hace porque es responsable y entonces le confiesa su estatus a la otra persona y muchas veces lo que recibe es rechazo. Recordemos que indetectable es igual a intransmisible. Hay personas que son VIH positivos que están en su tratamiento y entonces son indetectables y no pueden transmitir el virus. Y aún así, en el mismo ambiente gay, reciben rechazo y esa cita se rompe. Se rompe porque la otra persona piensa me lo va a transmitir, yo no quiero eso, etc. Entonces, curiosamente lo que provoca esta fobia es que menos gente se acerque a su tratamiento. Curiosamente la serofobia lo que causa es que el VIH se siga transmitiendo, propagando. ¿Por qué? Porque mucha gente al saber de esta fobia tiene miedo de decir su estatus, entonces no se acerca a centros de salud, no se acerca a tratamientos, tienen miedo de ser vistos en una clínica, ¿no? Aquí en Ciudad de México como la Clínica Condesa, tiene miedo de ser visto en una sala de espera porque va a recibir esta discriminación y este rechazo y este estigma. Entonces, hay veces que no recurre a ayuda médica ni psicológica, entonces el virus no está siendo indetectable y se puede transmitir y además puede tener citas con otras personas donde lo puede transmitir justo por este miedo, por este trauma literal a todo lo que la sociedad le dirige con esta serofobia. Hay que educarse. Hay que saber, insisto, que el virus no se va a transmitir por platicar, tocar, inclusive ni siquiera besar a una persona portadora, y menos si está en tratamiento. Es impensable que tengamos que repetirlo en pleno 2021, pero así es. Otra de las fobias que existe en la comunidad es obviamente la transfobia, la cual se dirige a la comunidad transgénero o transexual. Nuevamente viene siendo un miedo irracional. Porque ¿por qué te tendría que causar problema que una persona haga transición en su género y se identifique como una mujer trans, por ejemplo, aunque haya nacido con genitales masculinos? ¿Por qué te causa un conflicto? ¿Por qué te causa un problema que a una persona cambie de género, transicione el género de hombre a mujer o de mujer a hombre? Si lo analizas no tiene nada que ver contigo. O quizás sí, y ahí es donde viene el enojo. El enojo viene porque te confronta, te mueve. Si una persona transiciona el género, te hace preguntarte tú sobre tu propia identidad de género. Es decir, si estas personas transgénero deconstruyen el género y lo desarman, quiere decir que no es algo natural o que no hay que darlo por hecho. Y entonces
nos confrontan y nos hacen preguntarnos sobre nuestra propia identidad de género. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Soy hombre o soy mujer? Si ella pudo cambiar, es que esto es moldeable. Uno de los ejemplos más claros de transfobia es no reconocer el nombre de la persona. Y sí, inclusive hasta en el sistema de salud, las personas, las mujeres trans sobre todo, pueden vivir transfobia. ¿Cómo se explica esto? Esta transfobia sutil es, no, en tu credencial de lector dice que te llamas Roberto. Entonces me niego a llamarte Alejandra o Daniela, etc. Amparándose en que legalmente esta persona todavía no ha hecho la transición. Es un ejemplo claro de no reconocer la identidad de género del otro o de la otra. En este sentido surge un término que se llama dead name, que tiene que ver con insistir en llamar a la mujer trans, por ejemplo, con su nombre anterior, con el nombre que portaba antes de la transición. Esto es súper violento y inclusive se está legalizando para que esto no se siga repitiendo. Algo que hay que tomar en cuenta es que hay ciertas preguntas que a veces hacemos que están muy fuera de lugar con una persona trans. Son insultos disfrazados de halagos. Por ejemplo, yo no pensé que fueras hombre. Imagínense decirle esto a una mujer trans. O si pareces mujer. No es una apariencia, es una identidad. Una frase así lastima a la persona porque le recuerda, si se dan cuenta, le recuerda que no es mujer. Al decirle, tú sí pareces mujer, ¿es que en el fondo no lo es o qué? Hay que tener cuidado con estas expresiones y también con preguntas sumamente imprudentes como, ¿y ya te operaste? ¿Y ya te hiciste la vaginoplastía? ¿Ya tienes senos? Es como si a ti llegaran a preguntarte, ¿y cómo es tu pene? ¿Cómo es tu vagina? Nosotros no tenemos ningún derecho de meternos en el cuerpo del otro. Y bueno, el pico más violento y el pico más agudo de la violencia contra las mujeres trans es los homicidios, es decir, los transfeminicidios, que tiene que ver con asesinar a una mujer trans. Y este punto es súper importante. Hay un ejemplo muy bueno en una película y un libro del mismo nombre que se llama Un lugar sin límites. En esta película existe un personaje llamado La Manuela y un personaje también llamado Pancho. La Manuela se enamora de Pancho, se siente atraída por Pancho. Pancho es el macho, el más guapo, el hombre por excelencia del pueblo. ¿Y qué pasa? En la última escena o de las últimas escenas de la película bailan Manuela y Pancho. Y Pancho se deja llevar por su deseo y besa a Manuela. Se deja llevar por este encuentro, ¿no? Que va más allá de los prejuicios, de los estigmas. Simplemente Pancho se deja llevar y besa a Manuela. Y cuando escucha las risas y cuando escucha la burla, Pancho despierta, Pancho regresa y dice, esto no puede ser cierto. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a intentar golpear y asesinar a la Manuela. Entonces la empieza a perseguir por todo el pueblo, para matar afuera lo que no se acepta de adentro, para matar afuera el deseo por la Manuela, aunque el deseo más bien lo habita. Pero hay muchos hombres que no pueden aceptar, desear a una mujer trans, por los atavismos, los prejuicios y todo lo que va a decir la gente. Insisto, la homofobia, la transfobia, la xerofobia tiene que ver con cosas y problemas internos que intentamos descalificar afuera. Y ya que mencioné, pues la más famosa, la homofobia, que se relaciona mucho con la lesbofobia y la bifobia, que son las más conocidas. En la homofobia, por ejemplo, quienes somos parte de la comunidad hemos sufrido bullying por no ser el estereotipo del hombre, por quizás ser un niño amanerado, un niño afeminado o una niña que se acerca más a lo masculino y que se le dice machorra, ¿no? Entonces, esta homofobia se puede presentar en ámbitos laborales, educativos, como ya dije, con el bullying escolar, y también en la familia. Pero quiero hoy centrarme en el laboral. Existe una discriminación que es muy sutil, que se parece mucho a la que se le dirige a la mujer. Es decir, cuando una persona homosexual, un hombre homosexual, por ejemplo, empieza a escalar en su trabajo, curiosamente pueden decir que se está acostando con alguien, que ese maricón ya se acostó con el jefe, etc. Así como se le dirige este hate, este odio a una mujer que escala, ¿no? Entonces, la mujer pues ya se acostó con el jefe o con el director, etc. Puede pasar lo mismo con una persona homosexual, con un hombre homosexual, porque el entorno heteronormativo no quiere aceptar o no puede aceptar que un gay escale más. Le cuesta al hombre heterosexual aceptar que un hombre homosexual sea su jefe, por ejemplo.
Entonces se le empieza a criticar, se le empieza a descalificar, y como no se le puede descalificar por su trabajo, porque suelen ser personas muy comprometidas, muy capaces, etcétera, muy preparadas, entonces tomas la orientación sexual como motivo de descalificación. Entonces, ese joto de seguridad se acostó con alguien o qué ha hecho para subir. Estos mecanismos de discriminación y de miedo y de temor irracional que ya mencioné, la xerofobia, la transfobia, la homofobia, han hecho muchísimo daño. Y hay que empezar a erradicarlo por nuestra propia comunidad, por nuestro propio ambiente. Nosotros, como ya dije en otro video, podemos ser portadores de homofobia internalizada y también de transfobia o de xerofobia siendo gay y descalificando a alguien que es portador de VIH. Tenemos que analizar por qué estamos proyectando en el otro mis propios miedos y mis propios prejuicios y dejar de hacer este daño, porque lo único que estamos generando es más odio y más dolor, a pesar de nosotros haberlo sentido, por ejemplo, cuando fuimos niños. Pues espero que este tema te haya gustado, que sigamos aprendiendo juntos. Recuerda seguir viendo los videos, compartirlos, dar like y pues nada, recuerda que yo te escucho.